Muy buenas a todos, espero que estén en perfectas condiciones. Hoy vamos a hacer el tema género dramático. Para indicarles, a ver, en el formulario sobre esto, los dos solamente son dos. Esto van a descargar en imágenes, ¿ya? ¿Qué más? Esto en formulario ya saben que tienen que contestar, va a estar en el formulario. Esto también obviamente va a estar en el formulario. También esto y es solo para escribir. Esto solamente son las imágenes. ¿Listo? Muy bien, entonces hasta ahí. Entonces vamos a hacer el tema género dramático, sus orígenes. Ya vimos en la anterior clase que era el género lírico. ¿Y por qué se le llama lírico? ¿No? Por el instrumento que utilizaban para acompañar al momento de recitar los escritos. Muy bien, entonces, orígenes. El género dramático tuvo su origen en Grecia, de igual forma en la lírica. Al inicio, los representantes teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio. Y bueno, acá está justamente Dios del vino y la alegría. Entonces, si nos está hablando del vino, entonces está hablando de que eran fiestas, pues, eh, se podría decir ahora bacanal. ¿Por qué? Porque era muy estruendosa, bulliciosa, hasta se puede decir sexual. ¿Por qué se dice bacanal? Porque es bacán también se dice la palabra bacán. Dionisio era para los griegos como como para los romanos era Baco, por eso bacán, por eso bacanal. ¿Listo? Y poseía, por tanto, perdón, un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a la deidad o divinidad. Al inicio eran así, así nace el drama, y entre ellos el teatro, pues, ¿no? Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos. Cada autor que empezaba a escribir, empezaba a desarrollar, es más, la literatura. Por eso algunos le ponen algunos cambios, ya veremos cómo. De esta forma surge el género dramático, propiamente dicho. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Tespis, que fue el primero en sacar a un integrante del coro para crear un diálogo. Perfecto, dice, fue el primero en sacar a un integrante del coro. Es decir, eh, hacían su teatro en un anfiteatro, estaban ahí, había toda unas personas o personajes, todo el coro pues que hablaba o cantaba, ¿no? Por eso se llama coro. Pero este personaje fue el primero de sacar uno del coro y hacerlo hablar, darle diálogo, así como conocemos nosotros a los personajes que empiezan a hacer diálogo, lo mismo, solo. ¿Listo? A este le llamó protagonista. Luego Esquilo, ahí está cómo está empezando a desarrollar. Luego Esquilo saca a otro integrante del coro, es decir, al inicio era uno, con Esquilo ya eran dos, y lo pone a dialogar con el corifeo, jefe del coro. Es decir, entre el coro había uno y lo hace hablar con él, como un diálogo. Casi dos personajes entonces. A este le llamó deuteragonista. Por último, Sófocles introduce al tercer actor, triagonista se llama esto, o sea, ya hay tres protagonistas. Y también el decorado y aumenta los coreonautas, demás integrantes del coro, o sea, ya no eran unos cuantos, sino eran más coristas como conocemos ahora. Y le da, y empieza a decorar también donde se está actuando, donde el coro está empezando a cantar, ¿no? O canta. Le da entonces más de decoración. Entonces dice, el teatro, según la clasificación del teatro, drama, griego, en la poética de Aristóteles, Aristóteles hace estudio de esto en su obra Poética. Pertenecen los siguientes géneros mayores, dice, tragedia, comedia. El tercer género mayor, la pieza, también conocida como drama o tragedia burguesa en la actualidad. Surgiría hasta la segunda mitad del siglo XIX, con autores como Ibsen y Strindberg.
en Escandinavia, Chekhov en Rusia, ya en el siglo XX, Arthur Miller en Estados Unidos. Ya veremos con más detalle estas situaciones. De la antigua Grecia, la obra dramática pasa, antes que me olvide, ustedes no saben quién es Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue un filósofo griego. Más o menos vivió entre los siglos 6 a 4 antes de nuestra era, o antes de Cristo, si desea. Es decir, algo de 600, 500 o 400 años antes de nuestra era. No recuerdo muy bien la fecha, pero por ahí es. ¿Listo? Por ahí él ha vivido y ha hecho ese estudio. Habían otros filósofos anteriores a él. Él aprendió de Platón y Platón a su vez de Sócrates. Y antes de Sócrates habían otros filósofos, Tales, Xenofonte, perdón, Parménides, Heráclito, Demóstenes, Demócrito, infinidad, Zenón, infinidad. Pero otros le toman a él como el eje del pensamiento cristiano, católico también. Muy bien. Me fui muy lejos, estoy acá entonces. De la antigua Grecia, la obra drama pasa a Roma. Ya sabemos para nosotros cuál es la cultura clásica o cuáles son los clásicos para nosotros. No solamente en literatura, sino en arquitectura, en derechos, todo lo que venga de lo que es Grecia y Roma es nuestra cultura clásica. Nosotros hemos heredado toda esa cultura. Por eso nos dicen occidentes, y aparte los orientales, ellos tienen otra forma de pensar, que poco a poco con esta globalización y con internet estamos más, se podría decir de alguna forma, más juntos, ya nos enteramos de lo que sucede, ¿no? Muy bien, entonces, donde los autores más destacados fueron, estamos hablando de Roma, Terencio, Seneca y Plauto. Durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático, ya estamos hablando de la Edad Media. Recuerden, les voy a hacer recordar, que yo les dibujaba siempre unas graditas, ¿no es cierto? Acá es el comunismo primitivo, comunidad primitiva, el sistema esclavista, el sistema feudal, y en la actualidad estamos el sistema capitalista. Y ya vendrá otro sistema, pues, ¿no? Una superior. Porque si se dan cuenta, de eso se trata, que venga superior. Antes, este es el inicio de la humanidad. Esto es ya los esclavos, no tenían derechos. Eran tratados peor que animales. Un animal todavía costaba más que un esclavo. En el feudal ya tenían ciertos derechos, una parte de la población, llamada los siervos, y ahora pues tienen derechos, pero igual siguen explotados desde acá, ¿no? Del esclavismo. Ahora ustedes dirán, ¿pero dónde se encuentra la Edad Media? Pues la Edad Media no es en historia, esto nos van a enseñar en historia y esto ya depende del nivel interpretativo que tengan cada uno al momento de estudiar, sobre todo en sociales. Ingenierías esto no, pues, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Dónde se presenta esto? Dentro del feudalismo. En el esclavismo, como dice su nombre, esclavo. Acá en la Edad Media ya no hay esclavos. Hay siervos, por supuesto. O sea, no me refiero que no haya esclavos. Hay todavía. Sin embargo, lo que pasa es que lo que más hay, lo que ya hay, se podría decir, un sistema diferente, es el feudal, donde las tierras, el señor feudal le da una parte a alguien para que trabaje, en este caso al siervo, y el siervo ya es de alguna forma es un poco libre, no es como el esclavo. Al esclavo sí lo pueden matar como quien quiera. En cambio, el siervo ya tiene cierta libertad, puede trabajar la tierra. Pero ¿a quién está trabajando? Para el señor feudal. Estamos hablando justamente de la Edad Media. En la Edad Media eso está dentro del el feudalismo.
En historia le dividen edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Claro, así le dividen, ¿ya? En este caso es diferente. La edad moderna está entre el feudalismo y el capitalismo. Pero dejemos de lado eso y voy a borrar. Es para que no se olviden, se recuerden que habíamos hecho esto. Muy bien. Entonces, ya había cierta libertad había. Entonces, ¿y por qué les digo eso? Porque hay que tener en cuenta al momento de que cuando un autor escribe, escribe lo que ve, sus vivencias, y esa es parte de la situación económica, es parte de lo que él va a hacer. A pesar que hay otros escritores en la actualidad, o hace poco también, que escriben sobre esas épocas, por ejemplo, de la Edad Media, pero no es tal cual, ¿no? No es tal cual siempre. Muy bien, el género dramático se extinguió y se olvidaron por completo las obras griegas. Alrededor del siglo XI y XII de nuestra era, miren, dice, se olvidó, estamos hablando en la Edad Media, el género dramático se extinguió. Entonces, alrededor del siglo XI y XII, estamos hablando del 901 al 1000, perdón, estamos hablando del siglo XI, de 1900, de 1001 a, a 1000, perdón, está bien, 1901 al 1000 sería el siglo XI. El siglo II estamos hablando de 1101 a 1200. ¿Listo? Los europeos inventaron el teatro. Acá hay una forma diferente. Acá nace ya el teatro. Y surgieron comedias escritas en latín. Recuerden dónde viene el latín, de dónde viene, de dónde nace, quién es su lengua oficial, los romanos. Y ellos difunden también. Y de ahí también nace qué lenguas, ya dijimos, el castellano, el italiano, el portugués, el francés, el rumano, también tenemos. Yo les enseñé porque son las mayores, están en países. Pero también hay otras, por ejemplo, el gallego, entre otras más, ¿no? Que ahora se me van de la mente. Sigamos entonces, que eran representadas en monasterios, cortes y universidades. No era un teatro para el pueblo. Este surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Muy bien. Entonces, el drama como tal, como lo habían escrito los griegos, se había perdido. Pero hay una forma diferente. Todas estaban basadas en evangelios, es decir, en la ideología católica, en el cristianismo, ¿no? En todo lo que era la Biblia o las Sagradas Escrituras. Muy bien, y recordemos, en la Edad Media, también denominada Edad Oscura, eh, la teología era la que reinaba, es decir, filosofía, que es una carrera también, es un estudio, estaba supeditada, o en todo caso servía a la teología. La teología trata del estudio de Dios. ¿Listo? Eso es en términos generales. Dichas representaciones escritas en lengua vulgar se llevaban a cabo principalmente, nos dice. Cuando hablamos de lengua vulgar, es del latín mal hablado, el latín vulgar. O sea, tenemos un latín vulgar y un latín culto, que hasta en la actualidad se sigue utilizando, pero solo en Roma, ¿no? Y en algunas homilías, ¿no? En las tres fiestas más importantes de la liturgia, Navidad, Epifanía y Resurrección. En estas tres, nos dice. Ya conocemos la Navidad, Resurrección, Epifanía. Epifanía es una forma de pensar más allá. Vamos a buscar con su significado, ¿ya? Ahí nos dice, Día de los Reyes Magos.
Manifestación de una cosa. Dice, festividad religiosa que se celebra el 6 de enero, en que los cristianos conmemoran la adoración de Jesús por los Reyes Magos y su aparición y manifestación en el mundo. Entonces, eso es una epifanía. Sobre todo cuando los Reyes Magos adoran a Dios, ¿no es cierto? Los 3 Reyes Magos principalmente. La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue El Auto de los Reyes Magos. Se conserva completamente 142 versos. Falta la parte final, que debía mostrar la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús. Esta representación se escribió a fines del siglo XII o principios del siglo XIII, y como todas las de su tiempo, es anónima. Muy bien. Especies dramáticas. Ahora vamos a ver las especies del género dramático. Tenemos la tragedia. Floreció en el siglo VI antes de nuestra era, o antes de Cristo, si desean, con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Son griegos. Las obras son solemnes, escritas en verso y estructuradas en escenas. Los personajes se mueven por ideas. El desenlace suele acabar en la muerte de alguno de los personajes, incapaces de cambiar su destino, el cual está dominado por las fuerzas superiores. Entonces, dice, su destino es inalterable, o sea, sí o sí le va a suceder. Pase lo que pase, va a suceder, es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Y hemos visto, al momento de leer, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en Edipo Rey. ¿Se recuerdan que Layo manda a matar a Edipo, pero ni el bebé ni el Edipo recién nacido se encariña, ¿no? El que iba a matar y lo regala, pero ahí nos ve que su destino era sí o sí iba a ocurrir, pase lo que pase. Es lo que nos enseña Sófocles. La Orestiada, de la misma forma, la Orestiada trata es una trilogía de Esquilo. O sea, está hablando en tres obras. Y trata de Orestes que venga a su padre, porque mata a su mamá, mata a su padre. Es muy interesante esta obrita porque nos trata de entender cómo también es la caída de las diosas. Antes habían dioses y diosas, ¿no es cierto? Pero ahí nos da, si interpretamos de una forma, nos da a entender cómo empieza a caer las diosas. Ya no tienen poder y pierden. Hay un juicio entre esta situación, porque las diosas apoyan a Clitemnestra, que era la madre de Orestes. Y Orestes es el que está siendo juzgado. Y gana, ¿no? El juicio. Sigamos. Tragedia de Doctor Fuentes de Gonzalo Mariate, peruano. Entonces, ya estos son actos. Al pie de Támesis, de Mario Vargas Llosa, peruano. Atusparia, de Julio Ramón Ribeiro, peruano. Muy bien. Esto es en cuanto a la tragedia. Claro, hay otros, pues, ¿no? Pero estamos viendo principalmente estos y los peruanos que han escrito en esa especie. Drama. El término drama viene de una voz griega que significa hacer, y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales, se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes, donde se plantea una ficción real y doloroso, situando a los personajes en circunstancias totalmente humanas. Vamos a ver ejemplo. Lo de César Vallejo, peruano. Entre las dos orillas corre el río, César Vallejo. De igual forma. No hay Isla Feliz, de Sebastián Salazar Bondi. Blas Núñez de Vela, de Manuel Asensio Segura. Y
Katy y el hipopótamo. Tenemos también de nuestro premio Nobel. Comedia se desarrolló hacia mitad del siglo V antes de nuestra era, es decir, siglo V, estamos hablando de del año 400 antes de nuestra era. Las comedias más antiguas que se observan son la de Aristófanes. Tiene una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad, un momentito, está bien, su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas del momento, atrevidos chistes y parodias aparentemente sacrílega de los dioses. Para el siglo IV antes de nuestra era, estamos hablando del 300 años más o menos, la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. La comedia busca una solución inesperada que provoca risa, desarrollando un argumento de final feliz. Ejemplos de ello tenemos Colacho, hermanos a los presidentes de América. César Vallejo. Operación Maravilla, de Juan Gonzalo Ros, peruano. Y a ver, tenemos Dos viejas van por la calle, de Sebastián Salazar Bondi. Titina, de Nicolás Yerobi. La pícara suerte, de Leónidas Yerobi. San Marido Mártir, de Manuel Moncloa y Covarrubias. Fruto de la educación, de Felipe Parro de Aliaga. Sargento Canuto, de Manuel Asensio Segura. La saya y el manto, de Manuel Asensio Segura. Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Entonces, este Ñacatita ya hemos visto una vez, me parece, con ustedes. Es una comedia también, ¿no? Nos trata de cómo es que una chismosa, ¿no? Él quiere tratar de sacar provecho de una situación. Y tenemos entremés. Pieza breve jocosa, jocosa es graciosa se refiere, o alegre, de un solo acto, en prosa o en verso, que hunde sus raíces en la tradición popular y posee un humor festivo y picaresco. Surgió en el siglo XVI, estamos hablando de 1501 a 1600, inicialmente para ser representado entre dos actos de una comedia. Cervantes cultivó este género con éxito. Muchos elencos teatrales jóvenes ponen en escena aún este tipo de entremeses. Tenemos ejemplo, La moza mala de Manuel Asensio Segura. Muy bien. En cuanto a las actividades, hasta ahí el tema. En cuanto a las actividades, ya saben, esto va a estar en el formulario. Ya les expliqué esto, ¿no? Sí, ya les expliqué. Muy bien, chicos, cuídense. Chao, chao.